Hola, hoy es día de Colorines Te Cuenta. Milo, como siempre, nos acompaña y hoy les quiere desear una muy feliz Navidad. Espero que se la pasen muy contentos en familia. Me gustaría platicarles sobre el árbol de Navidad, cómo es que se empezó a utilizar. Pero antes les voy a mostrar unas fotografías de dos adornos navideños de árboles de madera, uno para los diferentes días del Adviento y otro con velitas que pongo en mi casa. El árbol, el pino, no se los puedo mostrar todavía porque lo voy a poner hoy. Pero mientras me gustaría contarles de dónde vino el árbol de Navidad. ¿Cuándo se usó por primera vez? Porque no crean que esto existía. Bueno, pues hace muchos años, cuando Europa era pagana y se hacían los retos paganos, en Alemania, en la región de Hesse, San Bonifacio decidió que quería implantar una nueva tradición por primera vez. Y lo hizo alrededor más o menos del año 680-754. ¿Pero por qué? Pues resulta que por cuando llegaba el solsticio de invierno, entonces se hacía un sacrificio todos los años. Y él se le ocurrió leer el Evangelio, es San Bonifacio, y entonces leyó el Evangelio y después de leer el Evangelio, y ante la mirada atónita de todos los que vivían allí, lo estaban viendo, les ofreció un abeto, que era el árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas siempre son verdes. Y entonces les dijo eso, y porque su copa señala al cielo. Y entonces lo adornó con manzanas y velas, y así fue como poco a poco esto se usó cada año. Ahora te quiero contar cómo es que esta tradición europea llega a nuestro país. Bueno, pues resulta que cuando los emperadores Maximiliano y Carlota se instalaron en el castillo de Chapultepec durante el Segundo Imperio Mexicano, esto fue bueno, ahorita les digo el año, pero su primera Navidad en tierras mexicanas, ellos querían recordar sus tradiciones. Y entonces, en 1864, mandaron instalar un grandioso, maravilloso árbol de Navidad. Y esto era algo nunca visto aquí. Y entonces fue el asombro de toda la corte, de la aristocracia, que en general eran quienes seguían toda la moda y la costumbre de los emperadores. Y entonces lo seguían. Pero cuando Maximiliano cayó en 1867, pues las costumbres imperiales se desterraron. Y algunas se quedaron, pero algunas fueron retomándose por otras razones después. Entre ellas, justo es el árbol de Navidad, porque se había dejado de usar, pero volvió a aparecer en 1878, cuando el general Miguel Negrete puso uno grandísimo, precioso en su casa. Y entonces todos los invitados se quedaron maravillados, y también la prensa, que lo empezó a difundir por todos lados. Y entonces cuentan que porque él viajaba mucho a Estados Unidos y ahí lo veía, decidió retomar esta tradición y poner en su casa. Y así fue como nuevamente volvió a México y empezaron varias familias desde varias partes de nuestro país, primero en las zonas urbanas y luego cada vez se fue extendiendo y empezaron a poner árboles de Navidad. Y con el tiempo pues se hizo una costumbre en casi todos los lugares del país. Y ahora, como siempre, te quiero contar un cuento muy lindo que se llama Arce, Sauce y el árbol de Navidad. En este cuento de Lori Nichols y de Editorial Picarona nos cuentan la historia de dos hermanas que se preparan y hornean galletas de Navidad y por fin van a ir por su árbol de Navidad. Y es el primer árbol. Se tardan en encontrar cual quieren, pero encuentran el árbol perfecto.
para ellas. Y así lo llevan a su casa y adornan su casa. Están muy felices. Pero resulta que Arce, ¿qué creen? Empieza a estornudar y a estornudar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo una reacción alérgica. ¿Se imaginan? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo lo van a resolver? Esta es una historia muy linda de las hermanas Arce y Sauce en Navidad. Te invito a que además el miércoles 22 de diciembre, en nuestro en vivo a las 7, en donde Aline y Marimar se deschongan, vamos a hablar sobre tradiciones navideñas, música navideña, cuentos navideños, en fin, queremos que sea un lindo momento antes de la Navidad. No te lo pierdas. Y no te olvides, por favor, de darle like, de seguirnos, solicitar que te envíen las notificaciones, en fin, todo ese tinglado que es bastante youtubero, pero que se necesita. Gracias y hasta la próxima.